Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros intuye que existe una conexión más profunda de la que solemos percibir. No una conexión abstracta, sino algo íntimo, real, silencioso. Una sensación de que la mente, el corazón y la vida misma están dialogando con una inteligencia mayor, incluso cuando no sabemos ponerle palabras. Ese presentimiento no es ingenuo, es profundamente humano. Durante años se nos ha hecho creer que la ciencia y Dios caminan por senderos opuestos, que el cerebro pertenece al laboratorio y la fe al templo. Sin embargo, cuando miramos con honestidad y profundidad, descubrimos algo fascinante. El cerebro humano está diseñado para el sentido, para la trascendencia, para la conexión. Y eso cambia radicalmente la manera en que entendemos nuestra experiencia espiritual. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no solo procesa información, también interpreta significado. No solo reacciona al mundo, lo construye desde dentro. Y ahí ocurre algo extraordinario. Cuando una persona conecta con algo que percibe como sagrado, el cerebro entra en estados de coherencia, calma y apertura que transforman su manera de vivir, de decidir y de relacionarse. Si esta idea que tu cerebro puede ser un puente vivo hacia Dios toca alguna parte de tu historia personal, cuéntamelo en los comentarios. A veces, compartir una intuición profunda es el primer paso para que una verdad olvidada vuelva a iluminarse desde dentro. 1. El cerebro está diseñado para el sentido, no solo para sobrevivir. Permíteme ahora llevarte a un punto esencial. El cerebro humano no está hecho únicamente para reaccionar ante amenazas o buscar placer inmediato. Está profundamente orientado a encontrar sentido. Cuando una persona pierde el sentido, el cerebro se desorganiza. Cuando lo recupera, algo dentro empieza a ordenarse de nuevo. Cuando hablamos de sentido, no hablamos de una idea abstracta o filosófica sin impacto real. Hablamos de un organizador profundo de la experiencia humana. El cerebro necesita comprender por qué hace lo que hace, hacia dónde se dirige y qué valor tiene su esfuerzo cotidiano. Sin ese hilo conductor, la mente se dispersa, la energía se diluye y aparece una sensación de vacío que muchas veces no sabemos nombrar, pero que pesa en el pecho y en la mirada. Desde la neurociencia sabemos que el sentido actúa como un eje que integra múltiples áreas cerebrales. Cuando una persona vive alineada con un propósito, se activan redes relacionadas con la motivación, la resiliencia y la regulación emocional. Esto explica por qué alguien con dificultades reales puede mantenerse en pie mientras otra persona, aparentemente con todo resuelto, se siente profundamente perdida. El cerebro responde más al significado que a las circunstancias externas. En la consulta he visto cómo personas sometidas a una presión enorme recuperan estabilidad cuando reconectan con un para qué. No desaparece el dolor, pero cambia la relación con él. El cerebro deja de interpretar la dificultad como una amenaza absoluta y empieza a verla como parte de un proceso más amplio. Ese cambio de mirada reduce el estrés, amplía la perspectiva y devuelve una sensación de dignidad interior. Cuando el sentido se pierde, la mente entra en modo supervivencia permanente. Todo se vuelve urgente, defensivo, reactivo. El sistema nervioso vive en alerta constante, como si el mundo fuera un campo minado. En ese estado, el jardín interior se descuida. La atención se llena de pensamientos repetitivos. El cuerpo se tensa y el corazón se protege cerrándose. Recuperar el sentido es como volver a caminar por ese jardín con calma. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de ofrecer una dirección clara. El cerebro agradece profundamente cuando entiende hacia dónde mirar. La atención se vuelve más estable, la respiración se suaviza y aparece una claridad que no viene del esfuerzo, sino de la coherencia interior. Jesús hablaba de esto cuando invitaba a vivir desde lo esencial, no desde la acumulación, no desde el miedo, sino desde una orientación profunda del corazón. Esa orientación tiene un correlato directo en el cerebro: menos fragmentación, más integración; menos ruido mental, más presencia. Cuando conectas con Dios, no estás huyendo de la realidad ni negando lo que ocurre, estás ampliando el marco desde el cual tu cerebro interpreta la experiencia. Le das una narrativa más grande, donde el sufrimiento no es absurdo y la vida no es una carrera sin sentido. Esa narrativa actúa como una luz suave que ordena lo que antes parecía caótico. El cerebro humano florece cuando percibe coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que vive.
El sentido actúa como un puente entre esas dimensiones. Y cuando ese puente está presente, incluso los pasos más difíciles se dan con mayor firmeza, porque no nacen del miedo, sino de una comprensión más profunda de la vida. Tal vez por eso, cuando una persona recupera el sentido, no siempre cambia su realidad externa de inmediato, pero cambia radicalmente su forma de habitarla. El cerebro deja de luchar contra la vida y empieza, poco a poco, a colaborar con ella. 2. La experiencia de Dios reorganiza el cerebro. Al mirar más profundamente esto, descubrimos que la experiencia espiritual no es solo emocional, también es neurológica. Estados de oración, contemplación o conexión profunda activan áreas cerebrales vinculadas a la integración, la calma y la percepción unificada de la realidad. Cuando una persona entra en un estado de fe serena, algo muy concreto ocurre en su sistema nervioso. Disminuye la hiperactividad de los circuitos de amenaza y se fortalece la comunicación entre regiones cerebrales que normalmente funcionan de forma fragmentada. Esto genera una sensación de unidad interior, como si las piezas dispersas de la experiencia empezaran a encajar con naturalidad. No hablamos de creer para evadirse, sino de confiar para regularse. El cerebro necesita sentirse seguro para funcionar de forma óptima. La fe, entendida como una confianza profunda en la vida y en Dios, ofrece ese suelo interno. Desde ahí, la mente se vuelve más clara, las emociones más manejables y las decisiones menos impulsivas. El lenguaje de Dios, si utilizamos esta metáfora, no es estridente ni invasivo. Es un lenguaje de coherencia y silencio, y el cerebro responde de manera exquisita al silencio interior. Cuando cesa el ruido mental constante, emergen intuiciones que no vienen del pensamiento forzado, sino de una comprensión más integrada y serena. Muchas personas describen la oración o la meditación como un regreso a casa. Desde la neurociencia, podríamos decir que es un regreso a un estado de regulación profunda. El sistema nervioso parasimpático se activa, la respiración se vuelve más lenta, y el cuerpo entra en un proceso de reparación que favorece la salud física y mental. Esa paz que tantos describen no es una idea romántica. Es un estado neurofisiológico concreto donde el cerebro deja de anticipar peligros y empieza a habitar el presente. En ese estado, la percepción se amplía y la vida se experimenta con mayor profundidad, incluso en medio de la dificultad. Jesús hablaba de esta paz como algo que no depende de las circunstancias. Y tenía razón. No es la ausencia de problemas lo que genera calma, sino la presencia de una confianza que reorganiza la experiencia interna. El cerebro, cuando confía, deja de desgastarse en luchas innecesarias. He visto cómo personas con una práctica espiritual sincera desarrollan una mayor capacidad para sostener la incertidumbre. No porque tengan todas las respuestas, sino porque su cerebro ha aprendido a no colapsar ante lo desconocido. Esa tolerancia es una de las grandes fortalezas psicológicas del ser humano. La experiencia de Dios no elimina la fragilidad humana, pero la envuelve en un contexto más amplio. El cerebro deja de interpretar cada error como una amenaza a la identidad y empieza a verlo como parte del aprendizaje. Esa mirada reduce la culpa excesiva y abre espacio para la compasión hacia uno mismo. Cuando la fe se vive desde la calma y no desde el miedo, el cerebro se convierte en un aliado del crecimiento interior. Se ordena, se aquieta y se vuelve más receptivo a la vida. Y en ese estado, muchas personas descubren que Dios no estaba lejos, sino esperando en el silencio profundo de su propia conciencia. 3. El silencio interior es el idioma que el cerebro entiende. Algo dentro de nosotros cambia cuando dejamos de llenar cada espacio con pensamiento. El cerebro necesita silencio para integrar, para sanar, para comprender. Y el silencio interior ha sido siempre una de las puertas más profundas hacia Dios. Cuando hablo de silencio no me refiero a la ausencia de sonido externo, sino a un aquietamiento interno donde la mente deja de empujarse a sí misma. Ese silencio es como un claro en medio del bosque. No elimina los árboles, pero permite ver el cielo. El cerebro, liberado del ruido constante, comienza a reorganizar la información acumulada y a darle un sentido más amplio, menos fragmentado. Desde la neurociencia sabemos que en estados de quietud consciente se activan redes cerebrales asociadas a la integración profunda de la experiencia. Áreas que normalmente compiten entre sí empiezan a cooperar. No es un estado pasivo, es profundamente activo, pero sin tensión. Es ahí donde muchas personas experimentan una claridad
que no llega pensando más, sino pensando menos. En ese espacio silencioso, el sistema nervioso sale del modo de urgencia. La respiración se vuelve más lenta, el cuerpo se ablanda y la atención se vuelve más amplia. El cerebro interpreta ese estado como seguridad y desde la seguridad puede aprender, sanar y crear. Por eso el silencio no es un lujo espiritual, es una necesidad biológica del ser humano. Jesús se retiraba al silencio una y otra vez, no para escapar de la vida, sino para reencontrar su centro. En el silencio, la mente deja de reaccionar y empieza a escuchar. Escuchar no solo a Dios, sino también a la verdad más profunda que habita en cada ser humano cuando deja de defenderse de la vida. Habitar el silencio es como cuidar un jardín interior. Al principio parece que no ocurre nada, pero bajo la tierra algo se está ordenando. Las raíces se fortalecen, las semillas encuentran su lugar. El cerebro necesita ese tiempo sin estímulos constantes para integrar lo vivido y transformar la experiencia en sabiduría. Cuando una persona aprende a estar en silencio, cambia su relación con el tiempo. Ya no todo es inmediato ni urgente. Aparece una sensación de amplitud que permite distinguir lo esencial de lo accesorio. El cerebro, desde esa calma, toma decisiones más alineadas y menos condicionadas por el miedo o la presión externa. El silencio también revela lo que evitamos. Pensamientos, emociones o recuerdos que antes tapábamos con ruido aparecen con suavidad. Y eso no es un problema, es una oportunidad de integración. El cerebro, cuando se siente sostenido, puede mirar aquello que antes resultaba demasiado doloroso o confuso. Muchas de las respuestas que buscamos con ansiedad no llegan por insistencia, sino por rendición. El silencio crea el espacio donde la intuición puede emerger, no como una voz estridente, sino como una comprensión tranquila que se siente más que se piensa. Ahí la mente deja de imponer y empieza a colaborar con la vida. Tal vez por eso el silencio ha sido siempre un puente entre el cerebro humano y lo sagrado, no porque en él desaparezcan las preguntas, sino porque cambia la forma de sostenerlas. En el silencio, el cerebro recuerda algo esencial, que no está solo, que puede confiar y que la vida sabe desplegarse cuando dejamos de forzarla. 4. La fe cambia la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Desde la perspectiva de la neurociencia, no reaccionamos a la realidad tal como es, sino tal como la interpretamos, y la fe actúa como un filtro profundo que transforma esa interpretación. No niega los hechos, pero cambia su significado. El cerebro humano es en esencia un órgano interpretativo. A cada instante evalúa lo que ocurre y decide si es seguro o peligroso. La fe introduce una variable decisiva en ese proceso, la confianza. Cuando confiamos, el cerebro deja de sobreactivar los circuitos del miedo y puede responder con mayor flexibilidad y creatividad ante lo inesperado. Un cerebro que confía interpreta los desafíos como parte de un camino, no como amenazas definitivas. Esto no elimina el dolor, pero evita que el sufrimiento se convierta en desesperación. Jesús apuntaba a esta transformación interior cuando invitaba a no vivir atrapados por la ansiedad del mañana, sino anclados en una confianza más profunda. Desde la biología sabemos que la interpretación cambia la química cerebral. La fe sostenida reduce la liberación crónica de cortisol, la hormona del estrés, y favorece estados neuroquímicos asociados al equilibrio y la claridad. Esto explica por qué personas con una fe viva muestran mayor capacidad de recuperación emocional frente a la adversidad. La fe no es pensamiento mágico ni negación de la realidad. Es una forma de mirar la vida desde una narrativa más amplia. Cuando el cerebro percibe que la existencia tiene un sentido mayor, deja de vivir cada dificultad como un fracaso personal. Esa mirada alivia una carga inmensa que muchas personas llevan sin darse cuenta. Creer que la vida está sostenida por algo más grande genera un efecto profundo en la percepción. El cerebro se relaja lo suficiente como para ver opciones donde antes solo había amenaza. Y cuando aparecen nuevas opciones, también aparece la esperanza, que no es ingenuidad, sino una fuerza neuropsicológica que impulsa la acción consciente. He acompañado a personas que, al cambiar su forma de interpretar una situación, transformaron completamente su manera de vivirla. No cambió el hecho externo, cambió el marco interno. El cerebro, al sentirse acompañado por la fe, dejó de luchar contra la realidad y empezó a dialogar con ella. La fe también suaviza el juicio constante. Cuando confiamos, disminuye la necesidad de controlar cada resultado. El cerebro entra en un estado de mayor apertura, donde puede aprender incluso del error.
Esta actitud reduce la rigidez mental y favorece una inteligencia más adaptativa y compasiva. Jesús hablaba de una fe que mueve montañas no porque cambie mágicamente el mundo exterior, sino porque transforma la experiencia interior. Y cuando la experiencia interior cambia, nuestras acciones, decisiones y relaciones también lo hacen. El cerebro actúa de forma distinta cuando no está gobernado por el miedo. Vivir desde la fe es permitir que el cerebro interprete la vida desde la confianza y no desde la amenaza. Es pasar de la defensa constante a la apertura consciente. Y ese cambio, aunque invisible desde fuera, tiene el poder de transformar una vida entera desde dentro, con una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de una comprensión más profunda del sentido de existir. 5. El amor es una función cerebral entrenable. Permíteme ahora señalar algo profundamente transformador. El amor del que hablaba Jesús no es solo una virtud espiritual, es un estado cerebral que puede entrenarse. Amar cambia literalmente la estructura y el funcionamiento del cerebro. Cuando entendemos el amor desde esta perspectiva, deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una capacidad que se cultiva. El cerebro es plástico, moldeable, sensible a la experiencia repetida. Cada acto consciente de amabilidad, cada gesto de comprensión, va reforzando circuitos neuronales que sostienen una forma más amplia y serena de estar en el mundo. Desde la neurociencia sabemos que estados sostenidos de compasión activan áreas vinculadas a la regulación emocional y a la empatía profunda. Esto reduce la impulsividad y suaviza la reactividad automática. El cerebro aprende que no necesita defenderse constantemente. Y en ese aprendizaje emerge una sensación interna de seguridad que transforma la percepción de la realidad. El amor, en este sentido, no es debilidad, es una forma refinada de inteligencia emocional y espiritual. Requiere atención, presencia y una decisión consciente de no dejarse arrastrar por el impulso inmediato. Cuando el cerebro entrena esta capacidad, empieza a responder con mayor claridad incluso en situaciones complejas o dolorosas. Cuando Jesús invitaba a amar incluso al enemigo, no estaba pidiendo que negáramos el daño o la injusticia, estaba señalando un camino de liberación interior. El resentimiento mantiene al cerebro atrapado en el pasado, reviviendo una y otra vez la herida. El amor consciente, en cambio, devuelve la mente al presente, donde siempre existe posibilidad de elección. Amar no significa aprobar todo lo que ocurre, sino elegir no vivir desde el veneno emocional que nos consume por dentro. El cerebro que sostiene odio o rencor vive en tensión crónica. En cambio, cuando se cultiva la comprensión, aunque sea poco a poco, el sistema nervioso se relaja y la energía vital se libera. Cada vez que eliges comprender en lugar de atacar, algo profundo se reordena dentro. Es como limpiar un jardín interior que llevaba tiempo descuidado. Las malas hierbas del juicio pierden fuerza y empiezan a brotar espacios de mayor claridad. El cerebro responde a ese nuevo entorno interno con mayor coherencia y equilibrio. Este entrenamiento no ocurre de un día para otro. Requiere paciencia, honestidad y una mirada compasiva hacia uno mismo. El cerebro aprende por repetición amable, no por exigencia violenta. Jesús lo sabía cuando hablaba de procesos, de semillas que crecen en silencio antes de dar fruto. He visto cómo personas que entrenan el amor consciente cambian su forma de relacionarse con la vida, no porque todo mejore externamente, sino porque ya no viven en lucha permanente. El cerebro, al dejar de pelear con lo que es, encuentra una paz que no depende de las circunstancias. Cuando el amor se vuelve una práctica interior, la percepción se vuelve más nítida. La mente deja de distorsionar la realidad desde el miedo y empieza a verla con mayor profundidad. Y desde ahí, la vida responde de otra manera, no por magia, sino porque el estado interno desde el que actuamos ha cambiado radicalmente. 6. Cuando el cerebro confía, la vida se ordena. He visto una y otra vez cómo cuando una persona confía profundamente, su vida empieza a reorganizarse. No por milagros externos, sino porque el cerebro deja de sabotear las decisiones desde el miedo. La confianza es un estado neuropsicológico donde el sistema nervioso se siente sostenido. Cuando esto ocurre, el cerebro deja de anticipar amenazas de forma constante y puede dedicar recursos a observar, aprender y crear. Muchas dificultades persisten no por falta de capacidad, sino porque la mente vive en alerta permanente. Desde la psicología sabemos que la confianza sostenida mejora la calidad de las elecciones. Quiero cerrar esta reflexión recordándote algo esencial. Tu cerebro no es un enemigo de la fe, es una puerta. Una herramienta extraordinaria diseñada para el sentido,
La conexión y la trascendencia, cuando se utiliza desde la conciencia. Potenciar tu neuromente no es pensar más, es pensar mejor, es sentir con más profundidad, es vivir con más coherencia entre lo que crees, lo que piensas y lo que haces. Y ahí, en esa coherencia, muchos descubren a Dios de una forma nueva y viva. ¿En qué momentos de tu vida has sentido esa conexión profunda que no sabes explicar con palabras? ¿Qué cambiaría si empezaras a confiar más en esa voz interior serena? Déjalo en los comentarios y acompáñame suscribiéndote al canal. Seguimos caminando juntos, explorando cómo la mente humana puede convertirse en un puente de luz hacia lo más profundo de la vida.